Cuando yo gané la beca de investigación en danza, cuerpo y memoria de la danza del Ministerio de Cultura, tuve la oportunidad de enfrentarme a un ejercicio de investigación muy significativo para mi carrera académica y profesional en la danza. Principalmente porque mi interés con esa investigación fue hacer un tipo de aproximación que en ese momento llamé memoria documental de la danza, a propósito de un evento que se llamaba la Temporada Internacional de Danza Contemporánea de Colombia, que fue realizado entre 1996 y 2006 en Medellín, Bogotá y Barranquilla principalmente, y que tenía una serie de fuentes documentales principalmente que necesitaban, a mi modo de ver, ser recopiladas, organizadas, analizadas en cierta medida, de manera que pudiéramos tener un registro que nos permitiera conocer qué había ocurrido durante ese periodo histórico y por qué era importante ese evento para la consolidación del campo de la danza en el país. De esa investigación vinieron muchas inquietudes para mí, sobre todo relacionadas con lo que podríamos identificar como una tensión entre la palabra y la danza. Y pienso en esa tensión sobre todo por el hecho de considerar ya más recientemente, gracias a otras investigaciones que he realizado, que la palabra en una práctica como la danza, no solamente es significativa porque nos permite de alguna manera contar lo que hacemos, describir los pasos o el tipo de movimiento que estamos realizando, compartir con otros experiencias relacionadas con nuestros modos de practicar la danza o de crearla o de realizarla, sino también cómo la palabra se convierte en un repositorio de imaginarios, de maneras de representación, de modos de identificación, de sentidos que le damos a nuestra comunidad finalmente de interpretación, que es en la que nos movemos, nos relacionamos, interactuamos, y bajo esa medida pues la palabra termina siendo un escenario de discurso, de creación de discurso, de construcción de discurso, que es fundamental para también entender cómo se ha configurado nuestra práctica dancística en el país. Quienes han escrito sobre danza en Colombia son principalmente personas que participan activamente de las experiencias formativas, escénicas, creativas, y en esa medida es claro que sus palabras también hacen parte fundamental dentro del campo constitutivo de la danza y también se configuran como discursos que necesitan ser estudiados para poder valorar adecuadamente la práctica dancística en su totalidad, como una experiencia social que pues no solamente está mediada por el movimiento danzado, sino también por esa palabra que se transfiere y se comunica y que permite finalmente construir todo el marco de sentido de muchas de las cosas que hacemos, pensamos, defendemos, y ahí en la palabra me parece que es importante prestar atención para poder entender mejor nuestros procesos. La práctica dancística está sumergida en una serie de discursos que constituyen finalmente sus modos de hacer y de pensar. Estos discursos sin duda también emergen de la misma práctica y son el resultado de unos procesos que se dan en sus maneras particulares de vivenciarse la danza, pero nunca es posible pensar la danza como una práctica netamente sin discursos. Por lo menos en lo que yo he encontrado, sobre todo en los trabajos de la danza en Colombia, es una relación muy interesante entre
quien danza y al mismo tiempo quien hace de la palabra un lugar de enunciación. Esos lugares de enunciación a través de la palabra han sido materializados principalmente en libros y en otro tipo de materiales con diversos estatutos, pero en el caso del libro hay un lugar muy interesante para revisar los procesos de la danza en nuestro país porque han significado la posibilidad de que se invoque la palabra como un medio para también hacer de la danza un discurso posible. Todo esto como una posibilidad de reconocer la diversidad de producción de conocimiento que se da en nuestro campo, en nuestro país, de reconocer esas voces que de alguna manera han configurado un escenario de discusión muy valioso para entender esos muchos caminos que se pueden dar en torno a las prácticas dancísticas, a las maneras de comprender el cuerpo y de construir cuerpo a través de la danza. Creo que en esa relación con esa palabra que nombra, que argumenta, que justifica, que produce un nuevo conocimiento a partir de la danza, hay un camino que merece seguirse transitando para identificar y reconocer esas multiplicidades que hacen parte de nuestro contexto nacional y que de alguna manera determinan eso que nosotros somos como danza en el país.